historia que estás a punto de escuchar no se enseña en catecismos y ni mucho menos se lee en voz alta durante las festividades. Esta es una historia en donde los que se nos presentan como los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, no siguieron la estrella de Belén por esperanza, sino por obligación, por miedo, por la certeza de que si ellos no miraban de frente ese destino, alguien más lo haría, sin piedad. Lo que encontraron no fue gloria, fue un punto de inflexión. Ese relato que estoy a punto de compartirte narra la historia de un niño que no venía a reinar, sino a cargar con el peso de un mundo entero. Un silencio que ya contenía el eco de la cruz. Un nacimiento que marcó el inicio de algo irreversible. Bienvenido, bienvenida a Espectro Podcast. Yo soy Oscar Morales, esta es tu dosis semanal de historias de terror. Y hoy vamos a estar visitando la historia de los tres Reyes Magos, vistas desde un enfoque que muy pocos conocen. No te olvides que si tú tienes alguna historia que deseas compartir aquí con la comunidad de Espectro Podcast, lo puedes hacer a través de mis redes sociales que estarás viendo en pantalla o a través de los comentarios. Dicho esto, te pido me acompañes a escuchar esta historia perturbadora. El manuscrito llegó a mis manos en invierno. No recuerdo el día exacto, pero sí el frío. Un frío seco, persistente, de esos que no entumecen la piel sino el pensamiento. Ese que obliga a leer despacio y a no pasar las páginas sin atención. Me encontraba en una biblioteca antigua al sur de Europa. Una de esas que sobreviven más por costumbre que por visitantes. Esta biblioteca estaba incrustada en el corazón de una ciudad pequeña, ajena ya al paso del mundo moderno. El edificio había sido un monasterio siglos atrás. Aún conservaba los muros gruesos, las ventanas estrechas y ese olor particular a piedra húmeda y a papel envejecido que solo existe en lugares donde el tiempo se acumula en capas. Afuera, las campanas marcaban la hora sexta, con una cadencia irregular. Dentro, el polvo flotaba suspendido en el aire como si nadie se atreviera a perturbarlo. Yo había ido allí siguiendo una pista equivocada. Buscaba referencias marginales sobre rituales de epifanía en comunidades rurales medievales. Nada extraordinario. Buscaba otra cosa. ¿Siempre es así? El bibliotecario, un hombre delgado de manos manchadas por la tinta y la edad, apenas levantó la vista cuando le pedí acceso a los fondos no catalogados. Me observó unos segundos, como si evaluara si valía la pena voltearme a ver, y solo me dijo que no encontraría mucho, que la mayoría eran copias, fragmentos y cosas incompletas. Las cosas incompletas siempre han sido las más honestas, le respondí. En una mesa apartada bajo una lámpara amarillenta, comencé a revisar códices litúrgicos, archivos gastados por siglos, comentarios bíblicos repetidos hasta el cansancio. El tiempo avanzaba sin que yo lo notara realmente. Afuera, la luz del día se volvía más pálida, más oblicua. Fue entonces cuando lo vi. No estaba donde debía. No figuraba en ningún registro. No tenía número, ni fecha, ni marca de procedencia. Era un cuaderno delgado, encuadernado en un cuero oscuro, agrietado en las esquinas como si se hubiera abierto y cerrado demasiadas veces por manos indecisas. Lo tomé con cuidado y el cuero que lo protegía estaba escandalosamente frío. No tenía título, tampoco autor. Al abrirlo, lo primero que me llamó la atención no fue el texto, sino el silencio. Ese tipo de silencio que se siente físico, como si el aire alrededor se volviera más denso.
Las primeras páginas estaban escritas con una caligrafía irregular, distinta a la de los manuscritos monásticos habituales. No era una copia devocional, no era un sermón. Antes del primer párrafo, alguien había añadido una frase escrita con una tinta más oscura que el resto. Quien lea esto debe entender que no es una historia de nacimiento, sino de sentencia. Me quedé mirando esas palabras por varios minutos. Dije, wow, qué profundo. Cuando me decidí a abrir aquel libro, el texto no comenzaba con genealogías ni alabanzas. No hablaba de ángeles ni de cantos. No mencionaba pastores ni milagros. Empezaba situando los hechos lejos de Belén, lejos incluso de Judea, en una región oriental sin nombre preciso, descrita solo como el lugar donde el cielo pesa más que la tierra. El narrador no se presentaba como testigo directo, sino como copista de una tradición prohibida. Alguien que había reunido fragmentos orales, relatos susurrados, documentos parciales que nunca fueron destinados a la lectura pública. En varias ocasiones aclaraba que lo que escribía no debía leerse durante celebraciones ni proclamarse en templos, quizás como una advertencia. Esto no fue contado para consolar, decía uno de los márgenes. A medida que avanzaba comencé a notar algo inquietante. El manuscrito evitaba deliberadamente el lenguaje religioso. No hablaba de salvación, sino de consecuencias. Los personajes centrales no aparecían con nombre, pero eran descritos como hombres acostumbrados a observar, a esperar, a reconocer patrones que otros preferían ignorar. 3 figuras, siempre 3, asociadas no al poder político sino a la santidad. Leí hasta que la luz del día se extinguió por completo. Las campanas volvieron a sonar, anunciando el fin de la jornada. El bibliotecario se acercó para avisarme que cerrarían pronto, pero al ver el cuaderno abiertamente frente a mí, se quedó con una cara de duda que aún recuerdo. «Ese no suele salir», dijo dudando. «¿Sabes qué es?», le pregunté. Él negó con la cabeza. «Solo sé que nadie lo pide, y que cuando alguien lo hace no vuelve a preguntar por epifanía del mismo modo». No supe qué responder. Guardé el manuscrito con cuidado. Antes de cerrar la tapa, leí la última línea del capítulo inicial, escrita con la misma tinta irregular del resto. Antes de que el niño respirara por primera vez, hubo quienes ya sabían cómo terminaría su historia. Esa noche, al salir de la biblioteca, el frío me pareció distinto, como si me escalara a los huesos directamente. Y supe, con una certeza incómoda, que aquel manuscrito no había llegado a mis manos por mero accidente. Esta historia tuvo lugar en Oriente, en Medio Oriente, en una región donde el desierto se mezcla con ciudades antiguas y donde el cielo por la noche pesa más que la tierra. Mucho antes de que el mundo aprendiera a contar los años a partir de un nacimiento. Allí, cuando caía la noche, no habían distracciones. No existían luces que falsearan el firmamento ni muros lo bastante altos como para ocultarlo. El cielo se extendía por completo, inmenso, cercano, como una presencia viva que vigilaba a quienes se atrevían a observarlo demasiado tiempo. En una de estas ciudades, cuyo nombre se ha perdido, o tal vez fue borrado a propósito, se levantaba una casa de muros gruesos, construida no para el lujo sino para resistir el calor del día, el frío de la noche y sobre todo el olvido. Desde el exterior parecía una vivienda más, austera, silenciosa. Desde adentro era un lugar dedicado a la espera. Allí vivían 3 hombres que no eran reyes, aunque así los llamaría el tiempo cuando necesitara simplificar su historia. Melchor era el mayor. Su cabello había encanecido mucho antes de que su cuerpo comenzara a fallar. Sus manos estaban manchadas de tinta, ceniza y sustancias cuyo nombre solo él recordaba. Había pasado la vida leyendo signos,
En el cielo, en los textos antiguos, en los ciclos repetidos de la violencia humana. No creía en milagros, pero sí en patrones. Baltasar caminaba con dificultad desde hacía años. Una antigua lesión. Nadie recordaba exactamente cómo ni cuándo. Lo obligaba a apoyarse en un bastón de madera oscura. Sin embargo, su mente seguía siendo afilada, inquieta, incapaz de conformarse con explicaciones cómodas. Era el más escéptico de los tres, y también el más temido cuando hablaba porque nunca suavizaba sus conclusiones. Gaspar era joven aún. No un muchacho, pero sí el más reciente en la casa. Había llegado con preguntas que no se conformaban con las respuestas habituales, pero ya habían aprendido algo esencial: que la duda no siempre salva y que a veces solo prolonga el horror. La noche en que todo comenzó, Melchor estaba solo en la terraza superior. El viento del desierto sacudía las telas que protegían los instrumentos astronómicos, y una a una las lámparas de aceite se apagaban, como si algo invisible reclamara la oscuridad. No fue un sonido, no fue una luz súbita, fue una presión, un desplazamiento imperceptible en el orden de las cosas. Melchor alzó la vista. Entonces la vio. No surgió, no ascendió, no cruzó el cielo. Estaba allí. Una luz fija, antinatural. Demasiado blanca, demasiado quieta. No pulsaba como las estrellas conocidas. No parecía formar parte del cielo, sino estar clavada en él, como un objeto extraño incrustado en la noche. Melchor sintió que algo se rompería dentro de él, no de golpe, sino lentamente, como una grieta que se abre sin hacer ruido. Sus manos temblaban. Baltasar llegó minutos después, alertado por el silencio. No preguntó qué ocurría. Bastó conseguir la dirección de la mirada de Melchor. Alzó la vista y entonces comprendió absolutamente todo. Su rostro se tensó. «Esto no estaba escrito», dijo, finalmente con una voz más baja de lo habitual. Esa frase, en boca de Baltasar, era más grave que cualquier grito. Gaspar subió detrás de él. Iba a preguntar qué sucedía, pero al mirar el cielo, las palabras murieron antes de llegar a su boca. Dio un paso atrás, instintivamente, como si la luz pudiera tocarlo. «Eso no es una estrella», murmuró. «Las estrellas no miran de vuelta». Permanecieron allí unos minutos. El viento se calmó, los sonidos de la ciudad se apagaron poco a poco. Nadie habló, nadie celebró, nadie sonrió. Sabían sin necesidad de decirlo que la señal verdaderamente importante no traía alivio. Baltasar fue el primero en romper el silencio. «Cuando el cielo se comporta así», dijo, «no anuncian una vida larga». Melchor cerró los ojos, como si confirmara algo que había temido durante años. «Anuncia interrupción», respondió. «Algo que no está destinado a continuar, sino a marcar un antes y un después». Gaspar tragó saliva. «¿Un rey? Entonces...» Melchor abrió los ojos y volvió a mirar la luz fija. «No», dijo, «un sacrificio». Hizo una pausa, breve, pesada. Aún no sabe lo que es. El cielo no se movió. La luz no parpadeaba. Y en ese silencio, los tres individuos comprendieron que la historia que acababa de comenzar no pediría permiso. Y tampoco permitiría marcha atrás. Melchor, Gaspar y Baltasar pasaron 3 noches sin dormir. Revisaron tablas antiguas, fragmentos de textos que no se copiaban desde hacía generaciones,
símbolos asociados a nacimientos que no traían continuidad, sino ruptura. Todos los caminos conducían al mismo tipo de figura. Seres cuya llegada no fundaba un reino, sino un relato de sangre. «Si no vamos», dijo Melchor al final, «alguien más irá». «¿Y si nadie va?», preguntó Gaspar con la voz cansada. Melchor lo miró largo rato antes de responder. «Entonces el mundo avanzará sin testigos, y aunque eso ocurra, la historia se volverá más cruel». La decisión no fue solemne. No hubo juramentos ni señales, solo un asentimiento compartido, pesado e irreversible. Antes del amanecer, Melchor pidió que prepararan 3 cofres. «Oro», ordenó, «puro, sin mezcla». «¿Para honrarlo?», preguntó el artesano. «Para reconocer el poder que se le ofrecerá y que rechazará», Baltasar añadió, sin levantar la vista. «Incienso, el que usa cuando algo debe de ser entregado». Gaspar dudó antes de preguntar. «¿Y el tercero?». Melchor tardó en responder. «Mirra», dijo al fin, «para el cuerpo». Gaspar sintió un nudo en la garganta. «Eso es para los muertos». «También», respondió Baltasar, «para los que aún no lo saben». Al amanecer, partieron. El viaje fue largo y silencioso, no por falta de palabras, sino porque ninguna parecía segura. Atravesaron desiertos donde el viento borraba las huellas antes de que pudieran mirar atrás. Ciudades levantadas, unas sobre otras, donde los muros parecían escuchar y nadie hacía preguntas por miedo a conocer las respuestas. En los caminos secundarios, los mercaderes se apartaban al verlos pasar, como si la estrella que los guiaba también los señalara. De día, la luz caía pesada sobre los cofres. De noche, el cielo no descansaba. La estrella no se movía, como las demás. No avanzaba. Esperaba. Y cada vez que alguno de los 3 dudaba, bastaba con alzar la vista para sentir ese peso, esa certeza que no consolaba a ninguno de los 3. Gaspar empezó a soñar. En sus sueños no había ningún palacio ni coro de ángeles. Veía a un hombre colgado entre la tierra y el cielo, suspendido como un error que nadie se atrevía a corregir. No veía su rostro, solo sus manos abiertas, marcadas, y una multitud que miraba sin entender. Siempre despertaba con la misma sensación. Había llegado tarde. Una madrugada, mientras el fuego se consumía y el resto de la caravana dormía, Gaspar habló en voz baja, como si el desierto pudiera escucharlo. «No quiero verlo», confesó. «No quiero reconocerlo cuando nazca». Melchor no se volvió. Observaba la estrella. «¿Lo harás?», dijo. «Todos lo haremos». «¿Y si me equivoco?». «Eso no cambia nada». Baltasar intervino con voz cansada. «El error sería no mirar». Jerusalén apareció al amanecer, envuelta en polvo y murmullo. Desde lejos, la ciudad parecía viva. De cerca, olía a miedo. Un miedo contenido que se filtraba por las calles y se pegaba a la piel. La estrella entonces se detuvo. No sobre el templo, no sobre el palacio, solo se quedó allí observando. Herodes los recibió rodeado de telas, guardias y sonrisas ensayadas. Sus ojos, sin embargo, no sonreían, calculaban. «Me han dicho que han visto una señal», dijo mientras caminaba alrededor de ellos. «Un nacimiento». Melchor sostuvo su mirada sin inclinar la cabeza. «Un cambio». Herodes se detuvo, sonrió apenas. Se acercó un poco más. «Cuando lo encuentren», añadió, «regresen. Quiero rendirle homenaje». Baltasar sintió un escalofrío.
no por la amenaza explícita, sino por lo innecesaria que resultaba aquella amenaza. Al salir del palacio, nadie habló. Solo cuando estuvieron lejos, Baltasar mencionó en voz baja: «No es el niño el que corre peligro». Gaspar levantó la vista. «Es todo lo que lo rodea». Melchor cerró los ojos un instante. «La sangre ya está decidida. Solo falta saber cuánta». Esa noche, ninguno durmió. Y por primera vez desde que iniciaron el viaje, la estrella pareció bajar un poco más, como si al final ya no pudiera postergarse. La estrella los condujo fuera de la ciudad, lejos de las murallas y de los caminos vigilados, hasta un punto que nadie habría señalado como importante. No descendió sobre los templos ni sobre casas nobles, sino sobre un refugio pequeño, casi invisible, como si incluso la señal comprendiera que aquello que estaba por ocurrir no necesitaba espectadores. El lugar olía a humedad, a madera vieja, a animales. Un sitio pensado para sobrevivir una noche, no para cambiar la historia. No había guardias, no había cantos, no había gloria en aquel nacimiento de ese niño rey. Solo una mujer exhausta, con el cuerpo aún marcado por el esfuerzo, sosteniéndose a sí misma para que al niño no le pasara nada. Un hombre en silencio, rígido, con la expresión de quien entiende que proteger no siempre significa poder evitar. Y el niño, dormido, envuelto entre telas ásperas, respirando con una regularidad que no parecía propia de un recién nacido. Su calma no tranquilizaba. Al contrario, era una calma que inquietaba, pero que ya estaba terminada. Gaspar fue el primero en romper el silencio una vez más. Abrió la boca, como si esperara que las palabras salieran solas, pero se detuvo a la mitad del gesto. No encontraba ninguna que no sonara insuficiente. «No parece», alcanzó a decir. Baltasar respondió sin mirarlo, con la voz grave, cargada de una certeza firme. «Nada lo parece antes de incendiar el mundo». Melchor dio un paso al frente. No lo decidió, su cuerpo lo hizo por él. Las rodillas tocaron el suelo con el peso que no era reverencia, sino de reconocimiento. Abrió el primer cofre y el oro reflejó la luz. Ese brillo no prometía riqueza, sino tentación, poder y dominio. El tipo de metal que ha destruido más reinos que los que ha construido. «Para el reino que no tomarás», dijo con la voz rota por algo más que emoción. «Para el poder que se te ofrecerá y que, si todo ocurre como debe, aprenderás a rechazar». María observó el oro sin tocarlo. No había gratitud en su mirada, sino una inquietud difícil de nombrar, como si comprendiera sin saber por qué que aquel objeto no celebraba un inicio, sino una renuncia. Baltasar encendió el incienso. El humo se elevó, lento, espeso, llenando el espacio con un olor antiguo, rural, demasiado solemne para un nacimiento. No era un aroma de un lugar ni de vida, sino de templos cerrados, de promesas pronunciadas en voz baja. Fue ahí que María frunció el ceño. «Eso no huele a vida», dijo más para sí que para los demás. Baltasar sostuvo la mirada del niño mientras respondía: «Huele a promesa y a deuda». Gaspar tardó en abrir el último cofre. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por también esa presencia que tenía ese niño. Cuando lo hizo, la mirra impregnó el aire con un aroma amargo, definitivo e inconfundible. José avanzó un paso
instintivo, protector, como si el solo olor hubiera cruzado una línea invisible. Eso es para los muertos. Gaspar levantó la vista y lo miró con una seriedad que no buscaba convencer. Solo decir la verdad. Entonces entenderás, respondió, por qué lo trajimos. Posteriormente colocó la mirra a un lado del niño. No lo tocó. Ninguno lo hizo, de hecho. El niño apenas si se movía. Hacía gestos mínimos. Suspiraba levemente. Pero con ese suspiro fue suficiente. Melchor sintió con una claridad insoportable que algo se había cerrado con la entrega de esos 3 regalos. No un ciclo, sino una puerta que ya no volvería a abrirse de ninguna manera. Él aceptará, susurró, cuando llegue la hora. Nadie preguntó cuál. No se quedaron mucho más. Los regalos habían cumplido su función. No como ofrendas, sino como testimonios. Al salir, la estrella comenzó a desvanecerse, como si ya no fuera necesaria. Su tarea había terminado. A la mañana siguiente, partieron sin regresar a Jerusalén. No por temor, sino porque ya no había nada más que advertir. El mundo seguiría su curso. La humanidad haría lo que siempre hace, y el niño crecería, sin saber aún que su historia no sería recordada por cómo nació, sino por cómo terminaría. Años después, Melchor escribiría el manuscrito, no para revelar un milagro, sino para dejar constancia de una sentencia, porque hay nacimientos que no anuncian salvación, sino un punto de inflexión. El instante exacto en el que el mundo comprende que será redimido, solo después de destruir aquello que más ama. Y por eso, los regalos nunca fueron para un niño. Fueron para lo que vendría al final con él. Espero te haya gustado este relato de una manera especial para compartir de mí para ti este Día de Reyes atrasado, porque esto se estará subiendo un 7 de enero. Pero bueno, no me queda nada más que agradecerte el haberte quedado hasta acá, el haber estado en esta semana de terror relacionada con festividades. Y bueno, no me despido sin antes recordarte que si tienes alguna historia perturbadora, la puedes hacer llegar a través de mis redes sociales. Aquí en Espectro Podcast las estás viendo en pantalla. Te recuerdo que ya estamos regresando a las plataformas de audio de Spotify, de Apple Podcast, de Amazon Music. Y bueno, nos vemos la semana que viene con la vuelta de los testimonios de la comunidad. Y hablando de comunidad, me gustaría mandar un saludo muy especial a 4 personitas que estoy seguro no se han perdido ninguno de los últimos episodios: Daniela García, David Morales, Saúl Ramírez y Sandra Silva. Estaré mandando más saluditos la semana que viene en otra dosis semanal de historias de terror. Nos vemos muy pronto. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast. Te quiero mucho, quiérete tú también. Nos escuchamos en una próxima.